Saludos y bienvenidos al Escorial, en la Comunidad de Madrid, para la disputa de la 24ª edición del Memorial David Montenegro. En esta localidad histórica, en esa plaza preciosa en el centro de la localidad, tenía lugar el despliegue de la organización después de un tormentón que había caído en los momentos previos a la llegada de casi toda la organización. Había una tregua de tiempo y se comenzaban con los preparativos, los equipos montaban sus stands, llegaban las fuerzas del orden. La organización repartía las acreditaciones a las motos enlaces, a todo el personal que hace posible esta prueba. También el jurado técnico, y empezaban a llegar los corredores, ahí entrevistados por nuestro buen amigo Pablo Speaker, la voz de esta y tantas pruebas a lo largo de la geografía española. Los corredores iban cumplimentando ese control de firmas. Bajo la atenta mirada de los jueces árbitros, se producía también, ahí vemos hombres del Bobruk, decíamos, se producía también en esos instantes, ahí tienen las imágenes, la reunión de directores con el presidente del jurado técnico para dar las instrucciones sobre el desarrollo de la carrera. Y una vez que todos han cumplimentado ese control de firmas, se situaban bajo la pancarta de esta 24 años ya de este Memorial David Montenegro, mientras el público se congregaba en las aceras, en esa empedrada. Ahí tienen las autoridades, los concejales de deportes y diferentes representantes de la organización que hacían ese corte de cinta protocolaria. Salida por esas calles empedradas, decimos, de la localidad del Escorial. Abandonábamos el empedrado para transitar por la avenida de la Arboleda y la avenida Constitución. Y tienen kilómetro cero en la salida en la carretera M600. Ahí tienen, se daba ese banderazo desde el coche del juez árbitro, y una circunstancia que se daba: soplaba aire, viento bastante a favor, y el pelotón, aunque lo ven agrupado, rodaba a una altísima velocidad. La prueba va a constar de 92 kilómetros y se van a superar 3 saltos de montaña: el puerto de las Canteras en el kilómetro 36, el puerto de la Almenara en el 59 y el puerto del Almojón en el 69. Podemos ver las imágenes cómo se rueda a una altísima velocidad. No hay manera de romper la hegemonía del grupo. Ahí tienen nombres del Esteve, del Orkin, del AC, que sinuosamente lo intentan una y otra vez. Lo único que consiguen es apenas coger una 50 de metros. Aquí un hombre del Ciclos Corredor cogen distancia, pero enseguida el pelotón estiradísimo, rodando a una altísima velocidad. Era el comentario entre todos los ciclistas. Parecía que había cortes, que se iba a romper, pero no. Se rodaba con viento a favor y una altísima, como decíamos, una altísima velocidad, lo que hacía que no se pudiera romper, ni incluso los del Grupo Deportivo Orkin. Ahí tienen 3 corredores dando relevos, intentando hacer una especie de abanico para romper la carrera, pero no iban a ser capaces de dinamitar la prueba en estos primeros compases. Y nos presentábamos a esa velocidad después de pasar la localidad de Quijona, el primer alto de montaña, el puerto de las Canteras, que lo afrontaba el pelotón ocupando todo el ancho de la calzada. Vemos a un hombre del Ciclos Callejo ahí también en primera posición del pelotón. Intenta salir un hombre del Orkin y siempre a un buen ritmo, con un buen golpe de pedal, pero hay mucha igualdad. Lo intenta también un hombre del Bobruk, que es uno de los que más distancia coge con el pelotón. Subida de 3 kilómetros por un buen asfalto, una buena carretera. Y cuando parecía que este hombre iba a irse en solitario, un tirón, fuente de marraje.
un hombre del grupo deportivo Orquín estiraba las primeras posiciones del pelotón y hacía que éste alcanzara al corredor fugado. De nuevo, otro ataque de otro corredor del grupo deportivo Orquín, muy activos los del equipo madrileño, respondido en primera instancia por otro corredor y un hombre del AC Hoteles by Marriott, que va a ser el que se impone en este Alto de las Canteras, Arturo Muñoz, el hombre del AC, que pasa en primera posición. Descenso hasta Colmenar del Arroyo, donde los Máster 50 y Máster 60 aguardaban para tomar la salida. Preceptivo el paso de lista por parte del juez árbitro para controlar que estuvieran todos los corredores que habían pasado el control de firmas. Al ser al final de un descenso, optaban con buen criterio por darles salida para que fueran rodando neutralizados hasta que fueran alcanzados por el grueso del pelotón. En el descenso se había ido unos metros un corredor del Orquín, pero inmediatamente el pelotón se le echaba encima. Y a la salida de esta localidad de Colmenar del Arroyo, el pelotón abandonaba esas carreteras anchas y de buen asfalto para pasar a una con asfalto más rugoso, más estrecha, más de ciclismo. Y esa carretera sinuosa, estamos viendo como el pelotón principal se pone a la altura de los Máster 50 y Máster 60 y ahora forman ya un único paquete. Nos lleva esta carretera a esta estación espacial, merced al convenio de colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, las instalaciones de Intanasa con esas impresionantes parabólicas que contemplaban el paso del pelotón. Regresaba el pelotón después de superar esas instalaciones a una buena carretera y comenzaba el segundo alto de la jornada, el Alto del Almenara. Buen asfalto, rodaba el pelotón compacto y se produce una caída importante, con una decena de corredores implicados. Ahí tienen la caída había sido en la parte delantera del paquete, se había roto en 1000 pedazos el pelotón. Ahí tienen como el puerto había comenzado con esa caída y hacía estirar todo lo posible al grupo. Y el AC tiraba porque había dos corredores que viajaban por delante haciendo de puente, mantenían ahí ese tren, esa velocidad de crucero para no permitir más sustos. Decíamos, dos corredores que hacían de puente, que eran reintegrados al pelotón, y en cabeza un histórico del ciclismo, el salmantino David Francisco Jondir, que había saltado en las primeras rampas del puerto y con ese poderoso rodar al que nos tiene acostumbrados el hombre del H y de pinturas, seguía en cabeza de carrera. Poco le iba a durar la alegría al corredor salmantino, que va a ser neutralizado apenas a 1 kilómetro del alto de montaña. Momento que aprovecha para demarrar Arturo Muñoz del AC Hoteles by Marriott, que también pasa en primera posición por este Alto de la Almenara. Recordemos que estamos ya en el kilómetro 59 de carrera. El pelotón principal, todos los que no se habían visto involucrados en la caída, o sea, los favoritos, los que viajaban en la parte delantera de ese paquete, que cruzaban a continuación y emprendían el descenso, vertiginoso descenso por una buenísima carretera que hacía que el pelotón descendiera en fila de uno. Una vez terminado ese descenso, se aproximaba este pelotón principal con todos los líderes y los principales favoritos hacia la localidad de Robledo de Chabela.
Un hombre de la AC Hoteles había saltado en el descenso y era reintegrado al pelotón. El AC Hoteles, que volvía a marcar el ritmo, querían evitar sorpresas, porque nada más pasar Robledo de Chavela se iniciaba el ascenso al tercer y último alto de la jornada. Ahí vemos en las primeras rampas el grupo al que se habían incorporado algunos de los corredores que habían caído en el anterior, en esa recta larguísima que nos llevaba a Robledo de Chavela. Y de nuevo el AC Hoteles, en este caso con Pispajo a la cabeza, que marcaba el ritmo del grupo de favoritos. Se producía un corte y entraban 10-12 corredores, los más fuertes de esta edición del Memorial David Montenegro. Arranca uno de los favoritos, José Manuel Fernández, el Puma. Enseguida es respondido por el resto de los corredores y se va haciendo la selección. Vemos como poco a poco el grupo deportivo Orquín iba dejando en solitario a los líderes de los distintos equipos. Y a ritmo, Felipe Peces, líder de la Copa de España del grupo deportivo Orquín, va soltando a sus compañeros y se va adelantando al grupo para pasar en primera posición, pero por detrás hay reacción por parte de los otros corredores, aunque no les va a dar tiempo. Y como decíamos, Felipe Peces del grupo deportivo Orquín se llevaba los puntos en este tercer paso de montaña, en el Alto del Almojón. Tras el descenso llegábamos a la localidad de Fresnedillas de la Oliva, donde se iba a ir ya clarificando un poquito la carrera. Los favoritos en un grupito de unos 10-15, por detrás estaban entrando más corredores, ahí se iban agrupando poco a poco para todos los hombres, como decíamos, más fuertes de este memorial, emprender los últimos kilómetros. Empezaban a caer las primeras gotas. Habíamos escapado después de ese tormentón terrible que habíamos vivido justo antes de la salida. Comenzaban a caer las primeras gotas sobre el pelotón. Había mucho gallo en este corral. Había indecisiones, arrancadas, paradas, se miraban unos a otros. Gente muy muy fuerte y no querían dar una pedalada de más. Y, como decíamos, empezaban a caer las primeras gotas sobre los participantes. Al final no habían podido librar la lluvia. A falta de 10 kilómetros, 3 hombres cobran ventaja. Francisco Javier López del Puerto Cerezo, Josean Larrea del AC Hoteles by Marriott y José Manuel Fernández del grupo deportivo Orquín. Ahí al principio entendimiento entre los 3 corredores. Bajo la lluvia van cogiendo una distancia, no van a llegar a tener más de 20-30 segundos sobre ese pelotón de favoritos. 8 segundos marca ahí Moto Pizarra. Queríamos destacar desde aquí la labor también de toda la organización, todas las motos enlaces, con lo complicado que es organizar una prueba de estas características dentro de la Comunidad de Madrid debido a la densidad del tráfico que padecen estas carreteras. Seguían nuestros 3 protagonistas adentrándose, cada vez llovía más y cada vez la distancia se iba recortando. Por detrás el pelotón de favoritos se fraccionaba, se aumentaba tremendamente la velocidad, ya los tenían a vista de pájaros. Y ahí tienen una circunstancia, llevando un hombre por delante, la AC Hoteles ponía a sus hombres a tirar por delante. Josean no colaboraba, iba guardando fuerzas
José Manuel Fernández tampoco pasaba con mucho ímpetu, dejaban la tostada a Francisco Javier López, pero el pelotón de favoritos se les iba echando encima y a falta de 3 kilómetros para meta son absorbidos por la cabeza de ese pelotón. Y así se iban a presentar en la línea de meta, en esa subida de los canapés, en esa calle empedrada, donde Josean Larrea encabeza el pelotón, José Manuel Fernández a su rueda, seguido por el resto de favoritos. Y en el último tramo, en los últimos 100 metros, demarraje fortísimo de José Manuel Fernández para levantar los brazos como vencedor de la 24ª edición del Memorial David Montenegro, seguido de Josean Larrea. Memorial Montenegro, ¿qué te voy a contar de esta carrera? La verdad que de las más duras y de las que más me gusta correr y de las que más nombre tiene de la Copa España. Y bueno, la verdad que hablar de Montenegro es hablar de, creo que una de las clásicas más importantes y más duras que tiene la Copa España. Como habéis podido ver, se ha salido a 1000, el aire pegaba de culo, no se iba nada porque había momentos de 60, 65 por hora por el plano. Y bueno, yo sabía que la parte final iba a ser muy dura, ya que le íbamos a tener con aire de cara. Hemos pasado más unidades de lo que yo pensaba, tampoco se ha subido tan rápido el puerto. Y bueno, al final ha sido los últimos 10 kilómetros un poco locura, nos hemos ido a falta de 5 kilómetros 3 corredores, no había un entendimiento, nos han cogido por atrás, he decidido parar y jugar la primera baza, que era llegar aquí al sprint, y bueno, la verdad que lo hemos podido conseguir. Sí, la verdad que, bueno, pues Orquín, todos los corredores hemos hecho el 100%, hemos salido desde un principio cuando veíamos que se paraba a intentar arrancar para que la C, bueno, pues también trabajara y dejar un poco la gente líder de cada equipo, pues un poco al descubierto, ¿no? Y así ha sido. La verdad que no les puedo pedir nada más que darle las gracias y felicitarles también desde aquí. Mientras vemos la llegada del resto de corredores, aprovechamos para charlar con Victorino López, organizador de este Memorial David Montenegro. Bueno, pues la verdad es que no he visto demasiado porque he tenido que ir muy delante de carrera, pero he visto pues mucha igualdad en la gente delantera, había mucha calidad porque estaba todo lo mejor a nivel nacional de esta categoría, y entonces ha habido un marcaje enorme. Al final pues ha impuesto el Orquín aquí, que ya lo ha hecho en las últimas ocasiones, porque creo que tiene un equipo muy fuerte y prepara mucho esta carrera, pero que creo que todos los corredores han dado al máximo y sobre todo los andaluces han estado luchando enormemente, también con el grupo madrileño, el ACEL Hoteles. Yo creo que muy bien, tampoco soy yo quien para decir está bien. Creo que tiene que opinar la gente, pero para mí yo lo he visto muy bien. Ha sido una tarde que al final nos ha llovido pero poquito y yo creo que estaba muy bien organizado. Espero que el colofón con la entrega de premios acabe todo fenomenalmente bien. Charlamos también con Miguel Ángel Montes, concejal de Deportes de San Lorenzo del Escorial. Para el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, la verdad que es una apuesta ya 24 años del Memorial David Montenegro por el ciclismo, y es muy importante, ¿no? Porque demuestra su compromiso con el deporte, que hay que ir incrementándolo cada año más. He tenido la suerte de seguir la prueba en un coche en carrera y la verdad que ha sido una carrera tranquila hasta que ha explotado y muy divertida. La verdad, yo creo que es un recorrido fantástico para los amantes del ciclismo, y para vivir la carrera también es un grandísimo recorrido. También nos contaba sus impresiones la concejala de Deportes del Ayuntamiento del Escorial, Maribí Alonso. Un año más hemos estado en la salida, que se ha desarrollado muy bien. He comentado también con el presidente de la federación, que bueno, ha subido bien el puerto, después ha habido algunos escapados y que bueno, todo muy bien y con normalidad otro año más. 24 memoriales llevamos ya y el ayuntamiento siempre estará apoyando, es importante para nosotros seguir desarrollándolo y ahí estaremos dándonos todo nuestro apoyo. Vencedor de esta 24ª edición del Memorial David Montenegro, José Manuel Fernández, el Puma del Grupo Deportivo Orquín. El podium en la categoría Máster 60. Vencedor Juan Trapiello, segundo Juan Moreno y tercero Juan Jesús Salvador. Podium en Máster 50. Vencedor Jorge Jesús Plata, segundo clasificado Mario Fernández y tercero José Manuel Baena. El podium en Máster 40. Tercer clasificado Antonio Martín, en segunda posición Felipe Peces, primero Javier Moreno.
Categoría Máster 30, en tercera posición Juan José Arquero, segundo José Antonio Larrea y vencedor Juan Carlos Fernández. También se enfundan los maillot de líderes de la Copa de España de las distintas categorías. El vencedor de la clasificación de la montaña, Arturo Muñoz. El podium de la clasificación por equipos, tercera posición el Ciclos Esteve, segundo el AC Hoteles by Marriott y vencedor el Grupo Deportivo Orquín. También había podium para los mejores corredores de la localidad. Reconocimiento por parte de la organización a la Guardia Civil de Tráfico. Y la entrega del tradicional ramo de flores a la madre del malogrado David Montenegro. Y con esto nos despedimos. Recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo.